Pablo, y nos preguntamos, ¿qué está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál es hoy la sensación? Estamos en vivo con nuestros periodistas desde varios puntos. Iniciamos en el Puente Internacional Simón Bolívar, donde fue redoblada la seguridad por parte del Ejército y la Policía Nacional. Daniela Pachón, ¿cuál es la situación a esta hora? Margarita, televidentes, aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar se mantiene la dinámica de frontera. Militares, policías, inmigración vigilan el paso sin obstáculos, sin interrupciones de peatones y vehículos. Eso sí, como usted lo ha dicho, llama la atención la presencia militar y también la llegada cada vez más de medios internacionales. Hablamos más temprano justamente con el coronel Arcos, quien nos contaba de esa presencia militar en norte de Santander, de la vigilancia especial que tienen en los 4 puentes internacionales. Más de 4.000 hombres hacen parte de esta estrategia de seguridad que se ha reforzado en las últimas horas. Esto fue lo que nos dijo. Estamos hablando que somos más de 4.000, 5.000 hombres que estamos articulados, hombres y mujeres. No solamente estamos desplegados en vehículos, sino también estamos empleando nuestras capacidades tecnológicas, estamos articulados con nuestra Armada Nacional, estamos articulados con nuestra Fuerza Aeroespacial, con la Policía Nacional, con las instituciones estatales, como lo hablábamos ahorita, Migración Colombia. Detrás de esas vallas, esas motos que ustedes observan vienen del municipio de San Antonio de Ureña, eso ya es territorio venezolano, y están viniendo principalmente a Cúcuta a buscar alimentos con algo de expectativa, nos cuentan. Como es normal, siempre pues al mediodía disminuye un poco ese paso. Esto es lo que está pasando aquí en la frontera, pero también en Cúcuta, más adelante, a unos 15 minutos de donde nos encontramos, pues la expectativa, pero también la oración se siente, y de ello fue testigo mi compañero Carlos Barragán, quien acompañó a los feligreses en una Eucaristía muy especial, con un sentimiento por lo que está pasando, por la expectativa, tras conocerse los últimos acontecimientos en el vecino país. Carlos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue ese mensaje de la iglesia? Seguramente por aquí vamos a recibir nuevamente a muchos venezolanos retornados. Salieron con una ilusión, han vivido una experiencia, pero retornan con una ilusión nueva, con una esperanza nueva, con una luz de fe en su mente y en su corazón. También habló el padre Diego Huertas, pero en la Catedral Primada de San José, esto es en Cúcuta, también el mismo llamado, pero le llama a él poderosamente la atención de lo que está sucediendo con los feligreses que deberían haber llegado en cuestión de horas aquí a Cúcuta. Somos hermanos, es una frontera sin líneas, es una frontera donde las mismas familias convivimos. Algún fenómeno, lo sentimos venezolanos, lo sentimos colombianos, no va a haber problemas si regresan. Lo que hemos visto durante todos estos días es que no ha llegado nadie. Estamos en la expectativa de que alguien regrese, pero lo que veo es que llega gente de muchas partes de Colombia y fuera de Colombia a celebrar sus fiestas en Venezuela, pero no vemos que vengan migrantes en este momento. En cualquier caso estamos preparados. Siempre está la Iglesia Católica, especialmente la de Cúcuta, la de la frontera, de toda la provincia, atentos a la solidaridad con los migrantes. Ayer hablábamos sobre una palabra que fuera especial para definir lo que se está viviendo en la zona de frontera y es esa incertidumbre. Pero mientras en Venezuela hay incertidumbre por lo que vendrá, aquí en Cúcuta los venezolanos celebraron hasta altas horas de la noche en el malecón de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Fue una fiesta con pólvora, con toda suerte de cantos y por supuesto con los himnos y con los bailes típicos de los venezolanos que saben claramente que este es el primer paso hacia la libertad. La espectacular luna llena y las estatuas de Bolívar y Santander en el malecón de Cúcuta fueron los anfitriones perfectos para la gran fiesta de celebración de los venezolanos. Para ellos, de otra manera, no se podía celebrar la detención de Nicolás Maduro Moros. Y todo lo que estamos aquí, vamos a volver con nuestras familias en Venezuela. ¡Viva Venezuela! Fueron bailes improvisados, pólvora y alegría. Fue como si se hubiera celebrado un día distinto a la independencia del vecino país, pero lejos de la tierra. Son tantos años en espera, tantos años de dolor, de sacrificios,
Sentimos mucha emoción a pesar de que esto apenas está comenzando, pero hay ese sentimiento de libertad y yo sé que para allá vamos todos. Poco a poco, pero para allá vamos. Con el favor de Dios todo nos va a salir bien. Y es que aquí toda una generación de venezolanos que viven en Cúcuta afirman que no saben cómo es vivir en libertad. Y es que de verdad todos estamos consternados del qué puede pasar después, pero esto es el primer paso, que era lo más difícil, el primer paso que era empezar. Y yo creo que la fe de todos nos mueve a todos los venezolanos. Pero este es el inicio para la libertad de nuestro país, para la libertad que tanto queremos. Son muchos años, muchas muertes que han pasado muchos venezolanos y hoy se ha decretado de que Venezuela va a ser libre por siempre y para siempre. ¡Viva Venezuela! Lo vivido ayer en el malecón de Cúcuta es una demostración clara de que el pueblo añora no solamente regresar y encontrarse con su familia, que está lejos desde hace muchos años, sino también de un puñado de habitantes que han encontrado aquí, en Cúcuta, un refugio y, por supuesto, la libertad. Daniela, fue una situación, o mejor un día de oración, el que se vivió aquí en la iglesia del Divino Niño, también en la iglesia de la Catedral de San José, y con ese sentimiento, solidaridad y fraternidad, para recibir a quienes vayan a pasar por acá, por esta frontera, en donde, como nos decía el padre Fabián Stapper, pasaron millones de venezolanos huyendo de su país, pero ellos seguramente van a regresar. Ese millón y millón y millón de habitantes de ese país también va a pasar por acá, a donde está en el puente Simón Bolívar. Claro, qué importante ese mensaje de la iglesia, Carlos, y ese es el deseo generalizado también, pues que todos nuevamente los venezolanos se reencuentren con sus familias. Ellos mismos nos los han contado en esos testimonios, que se acabe esa incertidumbre, que cuando se dan ese abrazo, pues no tengan esa incertidumbre de cuándo volverán a verlos. A propósito entonces de lo que está pasando acá en la frontera, les quiero contar que este es uno de los 4 puentes internacionales en el que se siente más esa dinámica fronteriza más viva. En promedio son 200 vehículos de carga pesada los que pasan cada día por aquí, por esa relación comercial que por años ha mantenido Venezuela con Colombia. Mira, estamos hablando de productos de todo tipo, desde productos de aseo, productos para calzado, para confecciones, autopartes incluso, y además de los alimentos que constantemente Venezuela viene a buscar todos los días, o venezolanos vienen a buscar cada día aquí a Villa del Rosario o a Cúcuta. De esa relación comercial justamente ya se están preguntando, se está sintiendo en el centro de Cúcuta. Y mi compañero Richard Quiñones ha hecho un recorrido con los comerciantes para conocer qué están pensando, qué podría pasar y cómo se están preparando. Richard, cuéntenos qué pasó, qué le dijeron. Daniela, muy buenas tardes. La palabra expectativa ocupa todos los comercios en la ciudad de Cúcuta. Hoy se preguntan qué va a suceder mañana y en estas próximas semanas tras la captura de Nicolás Maduro. Hay múltiples teorías, pero 2 de ellas toman mucha fuerza. La primera es que esto sí produzca un dinamismo y que lleguen más personas a comprar y que esto genere pues el dinero o el movimiento de las cajas registradoras. Y por el contrario, la segunda teoría que mucho les preocupa a ellos es que se produzca un efecto de reducción. El número de personas o el número de venezolanos llegando a la ciudad de Cúcuta se reduzca y esto afecte directamente a los comercios locales. Sin embargo, todos se están preparando, todos están a la expectativa de qué va a suceder en los próximos días y han abierto lentamente algunos de estos comercios. El año pasado nos dicen que durante el inicio del año pues fue muy positivo porque algunos compradores venezolanos llegaron, pero hoy ha sido muy poco el número de personas llegando del país vecino. Eso fue lo que nos contó uno de esos comerciantes que a propósito también es venezolano, pero conoce muy bien esas dinámicas. Se nota una disminución, no tengo las estadísticas, pero un porcentaje bastante pronunciado de la disminución de compradores en la calle para esta misma fecha en comparación a otros años anteriores. Y bueno, yo creo que sí, porque la compra de los venezolanos en Cúcuta es bastante importante, como lo fue una época el cucuteño para allá, para San Antonio del Táchira. ¿Cuál es la teoría? ¿Hay nerviosismo para venir a la ciudad de Cúcuta a comprar por todo lo que ha sucedido o qué puede estar pasando? Bueno, sí. Eso es uno de los motivos, el poder adquisitivo ya del venezolano para trasladarse hasta acá a comprar y otro prudencia, mucha prudencia de que no se sabe si de un momento a otro puedan cerrar la frontera.
La principal solicitud de los comerciantes, tanto colombianos como venezolanos, o las personas que llegan hacia este punto limítrofe, es que no se cierren los puentes internacionales porque la dinámica es muy importante y esto afectaría ostensiblemente el bolsillo del comercio local. Esa es la situación y lo que ocurre en esa zona de frontera y, por supuesto, con el comercio local, Daniela. Es que esa relación es fundamental para mantener la economía también en medio de esta comunicación binacional. Gracias, Richard. A propósito, nos contaba también el subdirector de aduanas que en las últimas horas los transportadores de carga pesada no pudieron llegar justamente por los bloqueos o la falta de servicio de transporte público que se estaba registrando en territorio venezolano, específicamente allí en San Antonio de Ureña. Bueno, pero esta no es la única comunicación terrestre que Colombia tiene con Venezuela. También del lado de La Guajira hay un paso muy importante. Allí justamente está mi compañera Stephanie Valencia. Stephanie, cuéntanos qué pasó, porque tenemos entendido que esta frontera había sido cerrada en las últimas 24 horas. ¿Ya se abrió? Daniela, buenas tardes. En efecto, duró cerrada durante 24 horas durante la madrugada de ayer, después de que se dio todo el estallido en Venezuela por cuenta de esa operación militar contra Maduro, que generó de una vez una alerta máxima aquí en el departamento de La Guajira y provocó ese cierre por orden de Venezuela, el cierre de la frontera desde Maracaibo del lado venezolano hasta aquí, hasta el corregimiento de Paraguachón del lado colombiano. Estuvo cerrada durante 24 horas, pero hoy en la mañana, a las 6:30 de la mañana, la Guardia Bolivariana retiró las rejas que habían atravesado sobre la vía y dio nuevamente apertura a la frontera. Eso, por supuesto, desató durante toda la mañana un flujo masivo que hubo de migrantes venezolanos que cruzaban de un lado a otro de la frontera. Lo que nos hemos encontrado, Daniela, la perspectiva que ha sido muy distinta a lo que se ha visto, por ejemplo, en Norte de Santander, de la euforia de los venezolanos y la felicidad por lo que se logró en Venezuela. Los ciudadanos venezolanos que están de este lado de Colombia se han mostrado más bien preocupados, muy resignados y sobre todo con mucha incertidumbre sobre lo que pueda pasar con su país. Nos hemos encontrado con ciudadanos que han decidido retornar a Venezuela, pero con esa resignación de no saber lo que va a pasar, y muchos otros que, por el contrario, pese a la captura de Nicolás Maduro, pues han decidido salir. Muchos ciudadanos quedaron varados. El cierre que se dio por 24 horas había provocado que muchos ciudadanos venezolanos optaran por recurrir a las trochas, obviamente exponiendo sus vidas y enfrentándose a cualquier cantidad de riesgos y peligros y amenazas de los grupos armados ilegales. Con la apertura de la frontera, pues obviamente el paso se dio por acá y muchos migrantes que estaban varados aquí en la frontera ya pudieron retornar. Entonces me tocó quedarme de este lado porque como estaba cerrado eso, entonces no nos podían, me tocó quedarme aquí. Y ahora que ya todo, digo yo que ya está normalizado, es que decimos volver otra vez. Me siento contento porque estoy volviendo a mi tierra otra vez y eso, pero nada, imagínate, ¿qué puedo decir? Esperar nada más, a ver qué pasa. Puros rumores y todavía no se ha esclarecido nada, todavía no sabemos qué es en verdad lo que va a pasar realmente con Venezuela. Nos sentimos cansados de tanto, o sea, de lo que del gobierno ese, pues que hizo lo que hizo y bueno, todo está cansado, pero para adelante, porque qué más vamos a hacer. De verdad que he intentado bastante, pero bueno, Dios es grande y poderoso y aquí nos tiene de pie. ¿Y ustedes cómo viven allá? Vértale, un poco grave porque con esta situación yo nunca pensé en irme para otra parte, ¿para qué? Para llevar más golpe de la vida por otro lado, mejor quedarme aquí en Maracaibo. Bien, la frontera no fue solamente reabierta, sino además doblemente custodiada por la Guardia Bolivariana. Y aquí del lado colombiano pues se siente esa tensión regional también con la militarización que mantiene el ejército, con vehículos blindados y uniformados fuertemente armados que buscan generar el control o mantener el control en esta parte del territorio. Stephanie, mientras esa es la preocupación y el sentir de los venezolanos que están allí en esa parte de la frontera, en Paraguachón, en Maracaibo, pues también en Maicao, también hay que hablar de ese sentimiento que se ha generalizado en el resto del país. En diferentes ciudades venezolanos también empezaron a reunirse, ya llevan 2 días haciéndolo y están clamando, dicen ellos, por una Venezuela libre, por una transición justa. Mi compañera Mayra Tenorio justamente está en Bogotá con algunos de ellos y nos cuenta qué es lo que están pidiendo, cómo lo están haciendo. Mayra, buenas tardes.
Daniela, muy buenas tardes. Aquí en la Plaza Lourdes, este es el clamor de libertad que resuena aquí en la capital del país. Y es que hablamos de sentimientos, ilusión y deseos que no se van. Yo quiero darles la voz a ellos. Historias como las de doña Nancy muestran estos años de lucha. Doña Nancy, usted me contaba cómo salió de su país, cómo salió sin su madre. Yo salí en el 2018, llegué aquí a Colombia y bueno, siempre voy a las marchas. Tengo una tristeza que en el 2018 mi madre fue a hacer mercado, o sea, a las 5 de la mañana y una bala perdida la mató a las 5 de la mañana en La Vega de Caracas. Mi madre se llamaba María del Carmen Gil. Y tienes la esperanza de volver a ver un país libre entre el miedo y la incertidumbre, que hoy nos han hablado sobre esta esperanza. Escuchemos las voces de los venezolanos. En los rostros, en las camisetas que identifican su patria, en las banderas que se abren paso entre la multitud, los venezolanos se reúnen en un nuevo día. ¡Libertad! 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 Para ellos no es una jornada cualquiera, es el peso de la historia que los convoca, en medio de lo que significa creer que tras la captura de Nicolás Maduro puede abrirse un camino hacia una transición, hacia un país que imaginan distinto, hacia una Venezuela libre. Es un proceso de transición, de limpiar, depurar el gobierno para que nuestros líderes políticos puedan permanecer y ahí sí podernos quedar nosotros en el poder como lo hemos soñado hace muchos años. Hay expectativa, hay miradas que se cruzan buscando creer en la democracia. Me gustaría que este gobierno de transición sea algo para mejorar, pues para mejorar nuestro país de todos estos años de 25 años que tenemos de tanta maldad y tanta pobreza. Para muchos de ellos, este escenario no es completamente desconocido. Son años de lucha, de anuncios que prometían cambios, de poderes que se transformaron, años en los que fueron testigos de crisis políticas, económicas y sociales que poco a poco los empujaron a tomar una decisión que jamás planearon: migrar. Siento yo que va a ser para mejor, no directamente tan rápido, pero debe ser para mejor. Ahorita como quedó esta señora, la que nombraron ahorita por televisión. No sé si ella esté asociada con el gobierno de Estados Unidos o ella también siga con la corrupción que ya vienen teniendo. Yo siento que si ella coopera, el país puede mejorar a su tiempo. Pero las preguntas son muchas y las dudas también. Hay escenarios que no se pueden ocultar. Aparece el temor a un aumento de la violencia, a nuevos disturbios en Venezuela, a la incertidumbre que genera un país que todavía tiene sectores que respaldan el régimen. Es una incertidumbre muy grande. Definitivamente este es el principio del fin. Necesitábamos un botón que dijera hay que comenzar de nuevo. Ayer fue una muestra importante de la salida de un gobernante de alguna manera ilegítimo y si no ilegítimo a consideración de algunos, con una participación enorme en un tema de narcotráfico y quizás eso es lo que detona lo que ayer sucede en Venezuela. Este es el inicio del fin, esta es la apertura de la esperanza, esta es la apertura de saber que viene una transición. Si la transición va a durar 10 días, un mes, 2 meses, 6 meses, es algo que lamentablemente no sabemos, pero al menos tenemos la convicción de que empezó un cambio. No es un terreno fácil de leer. Para ellos, la salida de Maduro no significa necesariamente el fin inmediato de estas tensiones, y eso lo saben quienes desde la distancia siguen cada noticia, cada decisión, cada movimiento político. Volver, dicen, debe significar reconstruir, volver a confiar, volver a vivir.